Estás escuchando The Makers. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Makers. De hecho, ya es el último con el que cerramos esta serie de diseño y, como siempre, voy a saludar a mi querida co-host Carolina Laverde. Caro, ¿cómo estás? Majo, muy emocionada porque hoy vamos a hablar del futuro. Así, chan, 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 acá Y pueden vamos a dar insertar sonidos consejos y distintos. vamos a dar como tendencias y como para que la gente también diga, bueno, pero qué es lo que está sonando en este momento si yo quiero ser design, qué es lo que debo, por dónde debo arrancar, qué debo estudiar para poder enfocarme ahora en esto. Y bueno, ¿quién más que nuestro querido Daniel Torre Buriel, decano de la Facultad de Diseño acá en Platzi y con quien también hicimos esta alianza, digámoslo así, es una alianza entre la Facultad de Diseño y el podcast de The Makers. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Majo, Caro? Encantado de estar con vosotras, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos pues en este episodio y en los demás episodios que ya estuvimos hablando anteriormente, sobre todo sobre el de metaverso que estuvimos ahí hablando un poco. Y bueno, pues nada, arranquemos ya con el tema que trajimos de hoy y por eso yo quería hacerte la primera pregunta. Antes, yo no sé, tú me dirás, pero yo creo que antes uno no tenía en la cabeza tanto lo que era el UX, ni siquiera UI, simplemente existía una relación con un producto, con un servicio, y luego ya se fue cómo se fue dando también esa evolución a un concepto como tal. A mí lo que se me ocurre cuando me dices esto sería preguntarte, bueno, pero definamos lo que es antes. ¿Cuándo era Sí. antes? ¿No? Porque antes a lo mejor es distinto en función de quién esté preguntando o en función de quién esté respondiendo. Y esto que os digo, tiene mucho que ver con la respuesta. Porque si nos vamos, pues no lo sé, 10 años atrás, pues cuando hablábamos de UX hablábamos de algo que era absolutamente para early adopters. Es decir, era algo que, bueno, sonaba, pero no, digamos que sonaba en los círculos, digamos, de vanguardias, o en los círculos de las personas que andaban, o en su momento, pues andábamos, en fin, en la disciplina del diseño, pero bueno, viendo que podíamos explorar otros territorios y demás, ¿no? Claro, pero si antes es hace 20 años, el problema es que yo me acuerdo muy bien de ese antes de hace 20 años, claro, estaríamos ante, pues como los bebés en pañales, ¿no? Es decir, una disciplina que, bueno, pues había 3 o 4 frikis en el mundo que hablaban de ella, por supuesto en inglés, no se hablaba en español, yo no aprendí todo lo de UX en español, yo lo aprendí en inglés porque nadie hablaba de esto en español, por poner una referencia, ¿no?, que nos puede servir, y digamos que era, como dicen los abuelos, hijo mío, antes todo esto era campo, ¿no? Ahora hay edificios, pero antes todo esto era campo. Entonces, afortunadamente hemos experimentado una evolución para bien, y entonces ahora sí que nos preguntamos cuando diseñamos, nos preguntamos cómo va a ser la interacción de las personas con los objetos que diseñamos, con los objetos, con los productos digitales, con los productos interactivos. Ahora nos lo preguntamos, nos importa y además hemos aprendido que es económicamente beneficioso y rentable, con lo cual nuestros jefes, cuando lo entienden y se lo explicamos, siempre nos dejan hacer todo esto porque ellos entienden ese lenguaje que termina en dólares o termina en, ponga usted aquí la moneda que quiera, ese lo entienden muy bien y digamos que nos dan, en fin, la posibilidad de poder, en fin, desplegar ese trabajo. Entonces, antes la UX era algo que nos importaba poco, sobre todo porque no lo conocíamos. Y es que antes, no sé si ustedes recuerdan que todo era como... Ahorita todo está estandarizado, o sea, los celulares tienen una forma estandarizada, la web tiene una forma estandarizada, pero antes en esta exploración habían muchas cosas muy distintas, ¿no? Celulares en formas cuadradas, redondas, que sacaban el teclado por debajo, que se desprendían, o sea, había un montón de cosas mientras que llegábamos al momento de la estandarización y el minimalismo, que es como esta época en la que vivimos. Entonces, en pandemia creo que también pasó que nos fuimos acercando, o sea, eso ya venía siendo una tendencia, pero nos fuimos acercando cada vez más a ser más minimalistas, más detallados. Y se podría decir que eso tiene una relación como del UX con la comodidad de la casa, como con lo que pasó en pandemia de estar todos encerrados. Tiene que ver directamente con eso, sobre todo porque de repente, de un día para otro, millones de personas empezaron a manejar productos digitales.
Antes nunca lo habían hecho, no porque no pudieran, no porque no supieran, simplemente les daba pereza, a mucha gente le daba pereza. ¿Cómo voy a hacer yo, que soy mayor, una videoconferencia? Yo no sé cómo funciona eso. ¿Cómo voy a hacer yo una transferencia bancaria si yo no sé cómo funciona eso? A mí no me digas de ir de comprar online, porque yo prefiero bajar al supermercado. De repente, de un día para otro, estábamos, iba a decir medio mundo, todo el mundo encerrados en nuestras casas y no teníamos alternativa. Entonces, de repente, toda una inmensa ola de personas se sumó al manejo y a la utilización del producto tecnológico y, evidentemente, tuvimos que aprender rápidamente a simplificar. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo, para retirar todo lo que podía ser, en fin, todo lo que podía confundir a las personas, porque ya de repente los productos digitales no iban a ser utilizados por personas expertas, iban a ser utilizados por personas normales, tan normales que tuvimos que simplificar, y lo que tú llamas minimalismo en realidad era simplificación. Tuvimos que simplificar porque era la única forma de hacer accesible todo ese montón de producto digital que estaba disponible, pero que de repente todo el mundo iba a utilizar y todo el mundo continúa utilizando. Si lo miramos con perspectiva, ha sido una revolución absoluta, silenciosa, pero absoluta. Y eso me pasó, eso de hecho les pasó a mis papás. Mis papás son profesores y de un momento a otro pasaron a dar clases en un computador y era así como, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo es que le doy clic a esto? Entonces, claro, yo me imagino que todo empezó, eso que dices es muy cierto, todo el diseño empezó a ser funcional para esas personas que vieran claramente, por ejemplo, que aquí en este botón tienen que iniciar. Y ahí totalmente, me acuerdo muchísimo, esa era una relación totalmente de mis papás ahí como durísima, durísima, durísima de verdad. Y de hecho, cuando también, pues es un ejemplo mío, cuando ya uno está que estábamos en este momento de encierro, que no podíamos salir, cómo podíamos interactuar con las demás personas, luego empezó a desarrollarse el tema del metaverso y tiempo después, ya lo hablamos en un episodio anterior, cuando, bueno, cómo interactuamos, creemos un espacio, ya lo habíamos vivido hace un tiempo, no me acuerdo cómo era el juego donde uno interactuaba, eran unos Yo muñequitos. Había uno muy antiguo que era Habbo Hotel, que es de la prehistoria, y luego estaba Second Life también. Ese, me acuerdo, ese hotel. Y luego, bueno, como desde la casa, cómo acomodamos todo para estar preparados para estas cosas, que desde la casa, desde la comodidad de uno, empezamos a crear una interacción y un universo, pues, para poder interactuar con otras personas, crear algo en función de la comodidad, y me parece como muy clave. O sea, de pronto es un salto, tal vez como de la antes y de cómo estaban funcionando las cosas antes, pero y ahora, bueno, hacerlo más cómodo, más sencillo, más útil, tal vez. Sí, definitivamente, porque en ese momento, en esos 15, 20 días, ese primer mes de lockdown, descubrimos, bueno, en fin, yo creo que nos pasó a todos, descubrimos cómo eran las habitaciones y los salones de las casas de nuestros compañeros de trabajo, porque de repente empezábamos a ver, no nos poníamos fondo, aún no nos poníamos background en las llamadas. Al principio veíamos a los niños pequeños saltando, o al gato saltando, o a la abuela paseando por detrás. Eso lo descubrimos sobre la marcha, lo descubrimos de una manera muy rápida. Y poco a poco empezamos a preocuparnos por nuestro espacio de trabajo, por nuestra pantalla, por nuestra espalda, en la silla en la que nos estamos sentando, por la iluminación, por un montón de cosas que antes nunca nos preocupábamos, porque quizá quienes tenemos la fortuna, íbamos a la oficina, teníamos un trabajo de oficina, íbamos a la oficina y allí estaba todo resuelto. Pero de repente tuvimos que aprender a trabajar en el lugar donde vivíamos. Quienes trabajaban en remoto quizá pues lo llevaron con más, en fin, menos fricción. Pero hay una grandísima cantidad de gente que aprendió en un espacio muy corto de tiempo a darle importancia a todas estas cuestiones. Y eso empezó a generar incluso, en fin, cuestiones que tienen repercusión social, como lo de quedar a tomar un café o quedar a tomar unas cervezas por Zoom. Sí, ya no te digo nada. O sea... Claro, yo que soy, en fin, yo soy, no sé cómo decir, yo no participo mucho de ese tipo de cuestiones virtuales. Un café y una cerveza o son en el lugar de que deben ser, o a mí me parece desnaturalizado, ¿no? Soy un poco de la vieja escuela para eso. Pero claro, hasta yo participé en su momento de eso con un gran grupo de amigos.
y era un caos absoluto y era cualquier cosa menos entretenido, porque era una amalgama de gente hablando a la vez, de desconexiones, no me va a internet, en fin. Pero aprendimos y nos tuvimos que dar cuenta, digamos, de cómo funciona el espacio en el que estamos. Y eso tuvo repercusiones porque empezamos a observar la tecnología de otra forma y empezamos a observar nuestra relación con la tecnología de otra forma. Entonces, pero sobre todo tuvimos que aprenderlo muy rápido. Muy rápido, Es que totalmente, todo pasó totalmente muy incluso para rápido. hacer ejercicio. No sé, hay personas como que les cuesta mucho hacer ejercicio, por ejemplo, online, y de repente si querías hacer algo en tu casa, todo era online, o sea, como para hacer ejercicio, para hacer meditación, para hacer yoga, para aprender a cocinar, para tomar, o sea, pasamos a todas las interacciones y se centralizaron en una pantalla. Y me encanta porque hemos hablado Exactamente. en todos los episodios de qué se necesita para ser un diseñador y cómo esto también, como la pandemia y la tecnología tuvieron una aceleración gigante, ¿no? Y un boom también de, bueno, también necesitamos mucho diseño para que, así como tú dijiste, todo sea más simple, todo el mundo, o sea, como una democratización de la tecnología y del Ujú. uso de ella, como empezó a incrementar. Entonces, ¿qué conceptos básicos, por ejemplo, que alguien debería aprender para enfocarse en el diseño, o sea, durante, pues en este momento, también para el futuro, que pues en cuestiones de inteligencia artificial, del metaverso, de usabilidad y experiencia, qué se necesita, qué conceptos, cómo empezar ahí? Pues fíjate, me encanta que me hagas esa pregunta porque voy a aprovechar para responder. Creo que no me lo han hecho nunca de esta manera y voy a aprovechar para responder lo que siempre he querido responder. Para empezar a trabajar en diseño tenemos que aprender a escuchar y a observar. O a observar y a escuchar, esas dos cosas. ¿De acuerdo? Son lo mismo, simplemente cambia el canal. Escuchamos o observamos. Es lo primero que tenemos que hacer porque igual que te digo, o igual que os estoy diciendo, si en ese periodo de tiempo en el que en el lockdown tuvimos que aprender muy rápidamente a adaptarnos a muchas cosas, quienes trabajamos en diseño o quienes observamos el diseño con otros ojos, necesariamente tuvimos que advertir de todo eso que estaba sucediendo de manera anticipada. ¿Para qué? Para poder hacer ese ejercicio de simplificación del producto digital del que os estaba hablando antes. Tuvimos que darnos cuenta que no es lo mismo hacer un lockdown en un departamento de 40 metros cuadrados que en una mansión de 300, una mansión, en fin, o una casa enorme de 300 metros cuadrados. Es que no es lo mismo. Y es que nuestra relación ya no con la tecnología, nuestra relación con nuestros demonios cambia absolutamente si estoy en un contexto o si estoy en otro contexto. Entonces, empezar a aprender a diseñar primero observando o primero escuchando y después entendiendo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder tomar una decisión de diseño y para poder ejecutar un diseño del tipo que sea, es lo primero que tenemos que hacer. Y eso afortunadamente aplica para cualquier contexto, para el contexto de la web, para el contexto de las aplicaciones, para el contexto incluso de los servicios. Que luego le incorporamos mucha y maravillosa tecnología, gafas para el metaverso, en fin, eso es, lo hablamos un día, ¿no? Eso es multiplicar por mucho las posibilidades. O vector tecnológico, inteligencia artificial, multiplicar por muchísimo más todas las posibilidades. Incluso yo me atrevería a decir que aún no tenemos muy claro todo lo que podemos hacer gracias a la inteligencia artificial. Y quizá también lo estamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Evidentemente, conocer no la tecnología, conocer las posibilidades de la tecnología. Conocer que podemos hacer una serie de cosas u otras gracias a la inteligencia artificial, gracias a las opciones que me da el metaverso, por poner un ejemplo, o ya no digo nada cuando estamos hablando, por ejemplo, de tecnología blockchain, que me da otras opciones y me da otra diversidad de aplicaciones tecnológicas vinculadas con muchos aspectos distintos, ¿no? Hablamos de, en fin, desde la legislación hasta todo el mundo conoce las criptomonedas o los smart contracts, en fin, hay un montón. Yo siempre digo el paradigma de los wallets, el día que aprendamos a diseñar un wallet, entonces habremos conseguido un mínimo nivel de adopción en todo lo que tiene que ver con Web3, por ejemplo. Bueno, pues todo eso, conocer qué es lo que puedo hacer. Luego habrá otra gente muy lista y muy inteligente, programadores y desarrolladoras que saben cómo hacer todo eso realidad, ¿no? Pero por lo menos quienes trabajamos en diseño, saber qué es lo que podemos hacer y evidentemente hacer un ejercicio de creatividad. Es decir, no repliquemos patrones. Yo siempre pongo un ejemplo que me contó un compañero de trabajo hace muchísimos años. Me dijo, Daniel, ¿por qué seguimos creyendo que la única forma de garantizar la seguridad de acceso a un sistema es la combinación login password?
y si os paráis a pensarlo, es que el día que pusimos el dedo sobre el teléfono para identificarnos fue como, wow. Y el día que el Face ID reconoció nuestra cara, incluso con mascarilla, para identificarnos, dijimos, wow. ¿No? Pero por alguna razón continuamos usando el login password como, en fin, parece los libros de Moisés tallados en piedra, ¿no? O sea, no se puede salir de ahí. Necesitamos ser creativos, mucho más creativos, para, con la ayuda de la tecnología, evidentemente, en fin, pues tirar hacia adelante, ¿no? Yo me acuerdo el día que estuvimos hablando de metaverso, imaginad que las gafas del metaverso reconociesen alguna característica de nuestra piel y entonces nos dejasen entrar a todos los sitios, por ejemplo. Lo de las pupilas de los ojos no, porque eso sale en las películas de Misión Imposible y ya está muy visto, pero reconociese algo de nuestra piel, por ejemplo. Este es lo primero que se me ocurre, ¿no? Para que nos dejase entrar y fuésemos la mejor llave, ¿no? Para entrar a los sitios, no lo sé. Ser creativos. Necesitamos aplicar un componente de creatividad muy importante sabiendo lo que la tecnología disponible nos permite hacer. Totalmente de acuerdo. Y ahora también pensando como en siendo una startup, digamos, yo conozco un curso muy popular que se llama Cómo crear un producto digital, que es de nuestro querido Daniel Torres. Y siento que cuando uno está en una startup debe arrancar también como en un paso a paso. No sé, tú me dirás si es correcto o no es correcto. No sé, armar un equipo, luego poner como qué es lo que queremos hacer. Pequeño resumen y un call to action ahí al curso que me parece muy bueno. Es muy bueno. O sea, si no lo han hecho, por favor, corran y lo hacen. ¿Cómo sería esa idealización? ¿Cómo sería ese primer paso ya siendo una startup en crear un producto o crear toda una experiencia de usuario? Hacerlo rápido. Digamos que tendríamos que tener alguien escuchando y observando la realidad. O por lo menos nuestra primera hora de trabajo, escuchar y observar la realidad. Siempre, sin miedo. Esa es nuestra tarea, asomarnos por la ventana. Iba a decir escuchar las conversaciones ajenas, suena un poco raro, pero en fin, escuchar, digamos, el ambiente de la calle. ¿De acuerdo? Eso sería parte del trabajo que tenemos que hacer sí o sí. El segundo, suena muy tópico y me gusta muy poco, pero fallar rápido. Es decir, necesitamos diseñar ya y probar, enseñarle a los usuarios lo que estamos haciendo, dejar que lo utilicen, dejar que lo manejen y sobre todo observar cómo lo están manejando, cómo lo están utilizando. Iterar estas dos cosas todo el tiempo. Y desde ahí, o sea, a partir de ahí, mejor dicho, vendrán los resultados. ¿Cómo? En forma de aprendizajes, en forma de entender perfectamente, esto es una broma lo que voy a decir, entender perfectamente que la gente hace negocios en Badoo y liga en LinkedIn. Es decir, entender que las personas utilizarán nuestro producto como mejor les convenga. Y eso es una forma de escuchar. Eso es una forma de escuchar. Que nosotros podemos diseñar lo que sea para cualquier propósito, pero eso no necesariamente será así. Entonces, no empeñarnos en obligar, entre comillas, a que los usuarios hagan lo que queremos que hagan. Lo harán si les seducimos, lo harán si les proporcionamos el entorno para ello, pero si les obligamos va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque entonces estaremos en ese escenario de la no adopción. La gente no utiliza nuestro producto. Qué raro, no se lo descarga nadie. A lo mejor deberíamos revisar qué es lo que estamos proponiendo. ¿Vale? Entonces es esa iteración permanente del escuchar, del observar, del diseñar rápido, entregar a los usuarios algo para que lo prueben, para que lo manejen y, evidentemente, empezar otra vez a observar, extrayendo aprendizajes. Entonces esa iteración permanente, en fin, hace que podamos construir con una cierta garantía de que estamos alineados con las expectativas de los usuarios a quienes nos dirigimos. En el modo startup, si le sumamos el vector de la velocidad, que esto lo hacemos de manera rápida y lo hacemos sin dudar y lo hacemos sin cargar, digamos, sin añadir burocracia a la metodología, sino que los equipos tengan una cierta autonomía, pues oye, para poder equivocarse o para poder acertar rápidamente. Esto es muy difícil, estoy pintando un escenario ideal, pero en fin, con escenarios de este tipo sí que es cierto que podemos acelerar, digamos, o podemos dibujar un escenario en el que el trabajo de diseño combinado, esto no es un compartimento estanco, combinado con otros perfiles y otras áreas del conocimiento, pues puede construir un producto de una manera, en fin, bastante razonable.
Interrumpimos nuestra programación habitual porque tenemos una invitación que no querrás perderte. Desde el 30 de junio están abiertas las inscripciones para el Demo Day 2022, el programa de Platzi que acelera el crecimiento de las startups más prometedoras de América Latina que se encuentran en etapa semilla. 7 semanas de workshops, mentorías, clases en vivo y un acompañamiento intensivo para que presentes tu pitch a más de 100 inversores. Entra a platzi.com/midemoday para inscribirte y obtener más información. Me encanta porque aparte estas características de escuchar, ¿no? Y observar son transversales a cualquier tipo de diseño. Realmente pueden ser para cualquier pues, disciplina, ¿no? Cuando estás construyendo o estás creando algo para un usuario. Y como hay tantos tipos de diseño, por ejemplo, en este momento hay un arco iris precioso con todos los colores, sabores y formas del diseño. ¿Qué áreas del conocimiento, por ejemplo, para una startup, para empezar, para este momento en el que estamos, pueden ser las más útiles? Es una pregunta buenísima. Es una pregunta buenísima. Mira, yo siempre he pensado que una de las mejores formas, y me voy a repetir algo que he dicho, de entender el mundo en el que vivimos es bajar a la calle y observar. Bajar a la calle y observar solamente, y no es hacer investigación con nuestra computadora, no, es bajar a la calle y observar. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? En otro capítulo estuvimos hablando de los aromas. El aroma, cuando entras a un mercado, es difícilmente reproducible. Solamente lo podemos reproducir cuando lo rememoramos porque ya lo hemos experimentado. ¿De acuerdo? De un mercado, pues porque hay frutas o hay flores, por ejemplo, pues para tener esa imagen. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a que hay unos básicos, hablando de diseño sobre todo, hay unos básicos que tienen que ver con la belleza, por ejemplo, que tienen que ver, pero no con algo que me gusta o no me gusta, sino con cómo podemos trabajar la belleza, por ejemplo, con cómo podemos trabajar el entendimiento de un mercado o de un contexto o de una localización para diseñar algo. Bueno, no es lo mismo diseñar algo para personas mayores, quienes diseñaron los primeros teléfonos para personas mayores, que por ejemplo tienen dificultad motriz y que los dedos se les mueven sin que ellos quieran, por poner un ejemplo, o que necesitan una tecla más grande porque no pueden ser precisos a la hora de utilizar sus dedos. Bueno, pues tenemos que entender que la diversidad también es eso. ¿De acuerdo? Entonces, tener esas gafas que nos permiten ver el mundo con todos los colores del arco iris, con todos, no solamente con los que nos parecen más bonitos, digamos que sería el primer tipo de conocimiento. Hoy en día la tecnología nos ayuda a hacer tantas cosas. Si hablásemos, por ejemplo, ¿cómo podemos construir producto con herramientas no-code? Herramientas en las que casi sin escribir código estamos construyendo productos que hace 10, 15 o 20 años era algo absolutamente impensable y carísimo, porque necesitábamos montones de programadores trabajando. Bueno, entender esa evolución, por supuesto, entender todo el conocimiento que tiene que ver, que está vinculado con las tendencias, con las comunidades, sobre todo con las comunidades incipientes, esos lugares donde están ocurriendo cosas y no lo sabemos, entender que hay una comunidad en Discord que está hablando de no sé qué cosa. ¿De acuerdo? Cuando yo aprendía todo esto, era entender que en los comentarios de tal post, de tal blog, se estaba hablando de no sé qué. ¿De acuerdo? Es entender que Internet es un espacio ubicuo y que, en fin, lo mejor que nos puede pasar es que nos sorprendamos de que no tenemos ni idea. Pues esto significa que estamos por el buen camino, porque estamos en territorios donde siempre estamos descubriendo. Toda esa parte, ese tipo de conocimientos que veis que son transversales. Esto no es marketing o no es marketing de contenidos o no es desarrollo o no es manejar tal o cual aplicación. Hay un componente, digamos, de descubrimiento permanente que desde mi punto de vista es fundamental. Si nos vamos a conocimientos, vamos a llamar tradicionales, yo siempre diré que todos los conocimientos que nos devuelven las ciencias sociales son conocimientos que nos ayudan sobre todo a entender el mundo, a analizar y entender, a recoger los datos para entender el mundo. Recoger los datos para intentar analizar y entender mejor el mundo. Pero cuanto más mayor me hago, también os digo que todos los conocimientos vinculados con la historia de las cosas o las personas nos ayudan a entender que no somos nunca los primeros en inventar algo y no somos nunca los primeros en hablar de algo. Se nos ocurre la gran idea y hace
300 años alguien ya lo hizo sin ordenadores, ¿sabes? Entender esas cuestiones nos da una perspectiva y digamos, un tipo de conocimiento que no es conocimiento técnico, no es conocimiento seguramente de vanguardia, pero es un conocimiento que si estamos en un entorno de aprendizaje o si estamos en un entorno de empresa, nos permite avanzar con mucha más, como diría yo, la palabra es de una manera mucho más solvente. ¿De acuerdo? Y en un entorno de aprendizaje, la solvencia es lo que nos permite tener buenas calificaciones, lo que nos permite aprender. Y en un entorno de negocio, la solvencia es lo que nos permite crecer y tener éxito. Entonces, desde mi punto de vista, son áreas de conocimiento muy generales. Todo esto aplica al diseño. Todo esto aplica al diseño, porque en realidad el diseño, tampoco me quiero poner muy filosófico, pero en realidad estamos construyendo, estamos contribuyendo, trabajando en un contexto en el que estamos construyendo productos, construyendo soluciones que resuelven problemas. Claro, necesitamos entender esos problemas. Y si yo... Oye, qué interesante. Yo juraba que me ibas a decir como no, hay que estudiar desarrollo web, hay que estudiar marketing, pero cómo lo analizas desde una manera pero grande, ¿verdad? claro, pero es que eso, hoy, en 2022... Pero ¿y qué pasará? Es que en 2012 no era así. Es que en 2012 teníamos otro tipo de software. Entonces, lo que tuviese respondido en 2012 hoy ya no es válido. Me va a poner filosófico al final. Es que los libros más chulos Dale, son los libros que no caducan. Son los libros que siempre son vigentes, o sea, que tienen un gran tiempo de vigencia, ¿no? Entonces, claro que sí que hay tecnología, hay herramientas y eso es fantástica, toda la oferta formativa que podemos encontrar vinculada con herramientas. Pero las herramientas también se acaban, quiero decir, dejan de estar de moda. Es como esta ropa que llevo, este verde puede ser super fashion hoy y dentro de 5 años ser una cosa horrenda y imposible. Bueno, pues está bien. Entonces, yo estoy hablando de un tipo de conocimiento que es más transversal y que nos puede ayudar, digamos, en lo que es la disciplina. La disciplina de diseño es una disciplina que necesariamente se modifica con el tiempo. Y eso lamentablemente solo nos damos cuenta cuando nos sale algún pelo blanco. Decimos, amigo, ahora lo entiendo todo, ¿no? Pero sí, yo creo que ese tipo de conocimientos son interesantes y además hay una cosa que yo creo que hacen del diseño una disciplina súper inclusiva, porque no importa de dónde vengas, no importa de qué ámbito de conocimiento, no importa el background que tú tengas, puedes venir hacia aquí y, digamos, toda esa mochila de conocimiento que atraes de donde sea que vengas, la puedes reutilizar porque es que la vas a poder reutilizar cuando trabajas en diseño. Totalmente. Y de hecho, ahorita que estabas hablando de que en estas ciencias sociales nos ponían también como en una visión sobre las tendencias, sobre investigar las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que están ahora? Yo siento que siempre hemos dicho como, bueno, no, que el diseño se vea sencillo, que sea futurista, ¿qué querrá decir futurista? O siempre lo hemos tratado, siempre hemos trabajado en términos de que el diseño sea futurista, pero ahora, ¿qué es lo que está sonando y qué es lo que dicen? No, usted váyase por acá porque esto es como el éxito que lo que está de moda, pues. Hay palabras que hoy en día son garantía de éxito o por lo menos garantía de generación de ruido, ¿no? En el mejor de los sentidos. Pues todo lo que tiene que ver, por una parte, si excluimos la parte, digamos, de tendencias visuales, que también habría una conversación sobre las tendencias visuales, ¿de acuerdo? Digamos, hablamos de diseño como diseño en el genérico, incluyendo producto, pues todo lo que tiene que ver con la inclusividad, que antes lo llamábamos accesibilidad, ahora ampliamos mucho más el scope y es inclusividad, es decir, la construcción de productos para todo el mundo, independientemente de cualquier consideración personal o cualquier consideración del entorno de las personas que los utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un recorrido amplísimo. El concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad es muy interesante porque pareciera que, en principio, llevado al mundo del diseño o desarrollo de software, pareciera pues poder no encajar, pero lo que digo es que todo lo ha inventado antes alguien que nosotros. Las personas que desarrollaban, por ejemplo, aplicaciones o paquetes de Linux, de GNU Linux, pues el concepto de diseñemos una aplicación que sea muy sencilla, que haga solo una cosa, pero que la haga de una manera absolutamente eficaz,
¿De acuerdo? Esa filosofía de construcción de las distribuciones de Linux es pura sostenibilidad. Es decir, hay aplicaciones que llevan 30 años funcionando de manera impecable, y entonces eso revierte en que no necesitamos una máquina más potente para poder hacer lo mismo, sin perder ni un ápice de funcionalidad, por ejemplo, o todo el movimiento de software libre vinculado con la reutilización del código. Pues son horas de trabajo y son aprendizajes que podemos reutilizar y permitir acelerar procesos que hagan mucho más eficaces, digamos, los tiempos de desarrollo de software, de aplicaciones, etcétera, etcétera. La propia filosofía open source, software libre, llevarla al ámbito del diseño, que no solamente sean porciones de código para, digamos, desarrollar funcionalidades de aplicaciones, sino esa magnífica costumbre que tienen algunas compañías, de liberar sus sistemas de diseño. ¿Para qué? Para que otras personas puedan aprenderlos, puedan entenderlos, puedan iterarlos para mejorarlos. En fin, todo ese tipo de cuestiones hoy en día están a la orden del día. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con las aplicaciones directas de la inteligencia artificial, con la ética algorítmica, es decir, ¿por qué Siri es una mujer? ¿Por qué Alexa también es una mujer? O sea, ese tipo de cuestiones que sí que nos han empezado a sonar y nos han empezado a decir, hey, ¿qué está pasando aquí? Tienen detrás una explicación clarísima, ¿de acuerdo? Entonces, cuestiones vinculadas con la ética, ya no digo cuando estamos hablando de diseño, que también, pero cuando estamos diciendo del diseño de algoritmos que tienen una aplicación directa que todo el mundo está utilizando, de manera absolutamente transparente. Cuando estamos hablando a nuestro teléfono, estamos haciendo uso. Hay un algoritmo que se encarga de tomar decisiones, por ejemplo. Bueno, pues toda esa parte a mí me parece absolutamente, en fin, para estar ahí, digamos, en primera fila de actualidad. Obviamente, todo lo que tiene que ver con Web3, con la aplicación for the good de la tecnología blockchain, aquí excluye un poquitín esa espumilla de las criptomonedas que desgraciadamente, desde mi punto de vista, ha estropeado un poco la imagen pública de una tecnología fabulosa, desde mi punto de vista, que es la tecnología blockchain. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver, que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, con el metaverso, con la realidad virtual, con la aplicación, insisto, no pensemos solo en unas gafas para jugar a tenis o para asomarnos a un puente, sino toda la aplicación que tiene en el ámbito de los medical devices, es decir, del software para aplicaciones médicas, para aplicaciones de rehabilitación, para aplicaciones vinculadas con, algo que puede parecer muy, es como decir, para combatir o para digamos, apoyar procesos vinculados con recuperación a nivel emocional, con recuperación a nivel físico, todas esas aplicaciones, no deja de ser ese tipo de tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, más allá de las que vemos mira la Torre de Pisa desde tu casa. Eso está estupendo y está muy bien, ¿no? Hacer el preview de ese viaje a Italia, pero en fin, hay otras aplicaciones. Entonces, a mí se me ocurre contaros o compartir estas, que no son muchas, pero bueno, estoy seguro que dentro de 5 meses este listado ha quedado desactualizado, porque afortunadamente tendremos más opciones interesantísimas sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Y por eso, pues, a todas las personas que nos están escuchando, si quieren saber y quieren conocer o saber hacer investigaciones y conocer esas tendencias que están, les invitamos que vayan a platzi.com/makerstendencias. Ahí pueden acceder a una clase solamente exclusiva para las personas que nos están escuchando, del curso de Cool Hunting, de innovación para el futuro y Cool Hunting. Ese es el curso. Vayan a platzi.com/makerstendencias y ahí podrán tomar una clase exclusiva solamente para nosotros. Daniel, ya como también para ir cerrando, creo que no habíamos hablado sobre el tema de conseguir trabajo, ¿sabes? Como que una persona que esté y haya salido, bueno, de su carrera, esté estudiando, esté tomando los cursos acá en Platzi, que por dónde arranca a conseguir trabajo. Hay un banco, va a una empresa, ¿qué es lo que muestra? Que muestra su currículum, muestra su perfil, su portafolio. ¿Qué hace? Primero, relajarse y disfrutar porque está de enhorabuena. Ese sería el gran titular. ¿Por qué? Hubiera sabido eso antes yo.
Porque es cierto que en el ámbito del diseño estamos afortunadamente viviendo una época muy dulce. Es una época muy dulce. ¿Por qué? Porque como sucede en otros ámbitos de la tecnología, hacen falta muchísimas y muchísimos profesionales en el ámbito del diseño para poder cubrir la demanda actualmente. Si a eso le incorporamos el vector de la normalización, en muchos casos del trabajo remoto, eso hace que ya no importa de verdad dónde estemos viviendo, para poder trabajar en el ámbito del diseño, insisto, para una compañía que esté en el otro lado del mundo. Ya no importa, ¿de acuerdo? O por lo menos, en fin, no tiene los inconvenientes que podía tener hace 5 años, por poner una fecha más o menos cercana, 2018, por ejemplo. Perdón, 2017, que soy de letras. Entonces, eso por una parte. Y en segundo lugar, ¿por dónde empezar? Por la construcción del portfolio. Creo que es la mejor presentación profesional. Y aquí alguien me dirá, sí, pero Daniel, yo no tengo experiencia, puede ser mi primer trabajo, yo recién salí de completar estudios, yo estoy pivotando mi carrera profesional, no tengo experiencia demostrable, no puedo enseñar cosas que ya he hecho. Bueno, pues entonces enseña qué es lo que sabes resolver. No me puedes todavía enseñar qué es lo que has resuelto, eso lo entiendo. Enséñame qué es lo que sabes resolver. No me cuentes lo que has estudiado. No me cuentes qué aplicaciones conoces. Eso está bien. Cuéntame qué es lo que sabes resolver. Y aquí ya aporto yo, hagamos el ejercicio de hacer casos simulados para explicar cómo resolvemos las cosas. ¿De acuerdo? Ahí es una herramienta fabulosa. Yo os voy a compartir cuál fue la técnica para porque yo soy trabajador social. Yo estudié trabajo social en la universidad y empecé trabajando como camarero y como, en fin, trabajos de esos que hace uno muy de joven, no, pero trabajador social. Pero ¿cómo aprendí más? Escribiendo en mi blog. Escribiendo. Yo aprendí a diseñar escribiendo. ¿Por qué? Pues porque aprendí a entender, a cómo sintetizar, a cómo resumir, a cómo extraer lo importante de una amalgama de contenido que podía ser excesivo. En fin, ese tipo de ejercicios son ejercicios que constituyen parte de lo que yo como profesional puedo ofrecer a una compañía. Entonces, cuando estamos hablando del ámbito del diseño, y más en diseño digital, insisto, a mí que sí que me digas que manejas Figma, está perfecto. Si yo lo que necesito es contratar a alguien para que trabaje en Figma y no piense, y trabaje con Figma y construya cosas. Está perfecto y además es súper legítimo. Si ese es el caso, adelante, perfecto. Pero desarrollar una carrera en el ámbito del diseño va mucho más allá del manejo de una herramienta, porque hoy es Figma, hace 10 años era Sketch y hace 20 era Fireworks. Nadie sabe lo que es Fireworks. Claro, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo de aquello y dentro de 20 años nadie sabrá lo que es Figma. Figma, ¿pero qué es eso? ¿Qué dice abuelo? ¿Vale? Entonces, como eso va a suceder, es muy razonable. Yo me atrevo a recomendar que la construcción del portfolio esté basada, si no tenemos experiencia, en enseñar qué tipo de soluciones podemos aportar desde la perspectiva del diseño y cómo hacerlo. Cuando alguien es junior, es junior. En fin, no podemos impersonarnos en alguien senior porque todavía no es el momento, ¿no? Entonces, en ese caso, la construcción de un portfolio y mi recomendación, la construcción de una marca personal en el ámbito digital, que puede pasar perfectamente por contribuir a la comunidad a través de compartir aprendizajes, que para mí eso es escribir un blog o escribir hilos en Twitter, lo que cada uno quiera, ¿de acuerdo? Puede ser una estupenda forma de empezar. Me encanta porque, como lo he repetido incansablemente en estos podcasts con María José, yo creo que María José es la persona que más me ha escuchado decir como que el diseño no aparece de la nada y no se trata de hacer solo cosas bonitas, sino que requiere de un montón de habilidades. ¿Qué nos puedes recomendar para las personas que nos están escuchando en tendencias, bibliografías, series, lo que sea que nos puedan nutrir como toda esta charla? ¡Wow! Mira, hay una autora, Erika Hall, que tiene un libro sobre research que yo recomiendo siempre porque nos ayuda a entender cuál es la forma de abordar esa observación del mundo. ¿De acuerdo? Hay clásicos
Don't Make Me Think, ¿no? El libro de Steve Clásicos en el mundo de la usabilidad, no me hagas pensar, ¿no? En fin, son clásicos absolutos que siempre se suele recomendar. Yo me empiezo a habituar o me empieza a convencer más la idea de observar películas clásicas. Quiero decir, de revisar películas clásicas que ya hayamos visto. Da igual, cada cual tiene las suyas, ¿eh? Cuando digo películas clásicas no me refiero a Casablanca o a cosas de estas así, no. Me refiero a que cada cual tiene sus películas icónicas clásicas que ya hemos visto, que ya sabemos cómo son, aprender a mirarlas con otros ojos, ¿de acuerdo? Y con el cine, que no deja de ser un reflejo, el cine o las series, ¿vale? Valdría también para los libros. No dejan de ser un reflejo de la realidad en la que, digamos, transcurre la historia que nos están contando. Para practicar ese ejercicio de observación del que yo os hablaba, es tan fácil como revisar cualquier película, cualquier serie, cualquier libro que tenga más de 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque leyéndolo, mirándolo con ojos de 2022, muchas cosas nos van a chirriar, muchas cosas nos van a sorprender. Ejemplos. ¡Hala, mira, en esta película están fumando dentro de un autobús! Si no se puede fumar dentro de un autobús. Y veremos comportamientos que nos podrán escandalizar. Pero fíjate tú lo que le está diciendo a su mujer. Pero ¿cómo es posible? ¿De acuerdo? O fíjate tú la forma que tienen de relacionarse esos adolescentes. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a mirar con otros ojos contextos que evidentemente están en un contexto distinto y en aquel momento eran normales. Quiero decir, no estoy juzgando, ni bien ni mal. Digo, eran normales, eran socialmente aceptados, pero en 2022 decimos, pero ¿cómo es posible que esto fuese así, ¿no? Entonces, cualquier película, cualquier serie clásica nos puede, que nos guste y que nos motive, nos puede ayudar a hacer ese ejercicio de observación. ¿De acuerdo? Esto, insisto, yo luego si queréis comparto algún tipo de blog o de herramienta específica, ¿no? Pero va a ser mucho más sencillo que que hagamos este ejercicio con algo que nos motive, que nos guste, que nos divierta. A mí me pasa mucho. O sea, me pasa mucho pues con series, sobre todo son series españolas, que tienen un componente local muy, muy marcado, que me divertían mucho en los 90 y que hoy en día me parece una cosa imposible de emitir. Imposible de emitir. Yo una serie que era una familia muy divertida, la típica sitcom pues, en fin, cosas normales, ¿no? Que es una familia pues, con un grado de desestructuración lo suficiente para que fuese divertido, en la que el padre educaba a sus hijos y les amenazaba con la escobilla del baño, ¿no? Cuando se portaban mal. Hoy en día es como, pero por Dios, o sea, eso no se puede hacer a los niños. Pero en aquel momento era un contexto distinto, era algo divertido. No le buscábamos una explicación, o no se le buscaba una explicación que rayase ni el maltrato a los niños, ni cosas de este estilo, ¿de acuerdo? Pero claro, visto con ojos de hoy en día, nos ayuda a entender cómo los cambios de paradigma afectan a cómo observamos hoy en día el mundo y cómo debemos, en ese caso, diseñar cualquier tipo de objeto o diseñar cualquier tipo de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, ese ejercicio, desde mi punto de vista, es sencillo, es muy fácil y puede ser incluso divertido. Luego tenemos ya, pues en fin, bibliografía, blogs, tal. Eso es mucho más aburrido. A mí me parece un poco más aburrido porque suena más a trabajo, ¿no? Pero hacer este ejercicio con una película, con un libro, por ejemplo, suele ser, en fin, es, digamos, un ejercicio de autodescubrimiento también, Hay una parte en todo esto que nos lo tenemos que creer. Si no lo vemos, quizás deberíamos hacer otra cosa. Quizás deberíamos simplemente, vamos a construir cosas con Figma sin pensar demasiado. No, maravilloso, maravilloso eso que acabas de decir. De hecho, pensar en las necesidades actuales, porque no son las mismas necesidades que existían 10 años antes, 20 años antes, sino que pensar qué es lo que estamos necesitando ahora e ir a arrancar también por ahí, me parece también muy, muy acertado. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de Makers. Aprendimos un montón. Sé que pues muchas personas igual habrán de escribirte, no lo sé, tú si quieres compartir acá tus redes sociales donde puedan seguir consultando y pues charlando contigo.
Claro que sí, para mí siempre es un gusto contestar a la gente que me escribe. Es muy fácil, Torres Burriel en casi cualquier red social. Pues en Twitter, pues twitter.com/Torres Burriel. En Instagram, lo mismo, /Torres Burriel. En Facebook también, en LinkedIn también, en todas partes. Y por supuesto mi web, torresburriel.com. Es decir, yo lo de evitar el rastro digital lo tengo muy complicado porque ya son muchos años. Es con el mismo, soy de los que hablan de mi nickname es ese, ¿no? Entonces yo siempre me llamo igual, con lo cual es muy sencillo y por supuesto en Platzi, Torres Burriel también, es decir, ahí no cambia, con lo cual es muy sencillo escribirme y yo siempre digo que estaré encantado de contestar a quien me quiera escribir, que siempre hace ilusión recibir un email, por Dios. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Caro, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? A mí me pueden encontrar, como siempre, en mi cuenta de ilustración en Instagram, que se llama @tropicaliaboreal. Y a ti, María José García de la Voz, ¿en dónde? ¿En qué parte te encontramos? A mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, también como @mariojogade. Ahí podemos seguir charlando, conversando. No se olviden de compartir este episodio en todas sus redes sociales y pues den una pasadita por los episodios anteriores. Todos están divinos y aprendimos un montón sobre UX y el diseño también. Y pues como verlo desde otra perspectiva, más allá del operativo, como dice Daniel, que suena como a trabajo, pero viéndolo de una manera un poco más social. Véanlo, escúchenlo, vayan a hacer como esa pasadita por todos los episodios y muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue The Maker, nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Makers, un podcast de Platzi. Si te gustó, te invito a compartirlo en redes sociales y escribe tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Nos escuchamos en una próxima.